En el derecho a la salud, dos aspectos dijimos. La normativa que lo contiene y el incumplimiento por parte del Estado. Dentro de las normativas, la Constitución Nacional con la incorporación de todos los tratados internacionales. La Constitución Nacional no es muy explícita con el tema del derecho a la salud, pero la incorporación de los tratados internacionales hace que toda esa normativa esté vigente, plenamente vigente, para la Argentina. Luego las normativas y leyes nacionales y las constituciones jurisdiccionales y leyes y normativas jurisdiccionales. Para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, tanto la Constitución como la Ley Básica de Salud, que acá Pablo es uno de los gestores fundamentales de esa ley, la 153, y otras leyes accesorias o complementarias, creemos que nos pone, desde el punto de la normativa, un poco en la vanguardia de esto, ¿no? En particular, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires explicita qué se entiende por salud. Se garantiza el derecho a la salud integral, que está directamente vinculada a la satisfacción de necesidad de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. Creemos que, da una definición muy amplia que incluso por ahí hasta excede lo planteado por la definición de la OMS, ¿no? Y que se aseguran a través del área estatal de salud las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención, rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad y universalidad. En esto me tocó participar activamente en el debate de la construcción de este capítulo de salud de la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad de Buenos Aires, y recuerdo que hubo un debate muy importante cuando intentamos explicitar en los artículos subsiguientes algunos de los puntos que debían garantizarse. Y algunos de los constitucionalistas, abogados nos decían, no, pero eso lo tiene que hacer la ley. La preocupación nuestra, yo estaba a cargo en ese momento de la asesoría de la Comisión de Políticas Sociales, en particular de Salud, y habíamos logrado la incorporación de importantes sectores de mucho peso, desde médicos municipales a organizaciones sociales, y pudimos debatir esto, y nosotros le planteamos, sí, perfecto, decir que la salud es buena lo decimos todos, el problema es cómo logramos que esté quien esté, se haga una ley que no pueda vulnerar lo que dice la Constitución, que es más difícil cambiar la Constitución. Por suerte estuvo Pablo y su gente, y la Ley Básica de Salud profundizó largamente lo planteado en la Constitución, pero fue un debate muy importante, ¿no? A partir de esas líneas generales de definición de la salud, el derecho a la salud podemos decir que incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención de la enfermedad ambulatoria, internación y la recuperación de la salud y rehabilitación. Digamos, esto específicamente cuando entramos a hablar de lo concreto, ¿no? Sin embargo, la práctica cotidiana que todos nosotros conocemos tanto en el subsector público como en la seguridad social y en lo privado, vemos que hay serias vulneraciones al derecho a la salud, tanto en la accesibilidad, barreras económicas, sociales, culturales, geográficas, administrativas, lo que conocemos clásicamente, y en la Ciudad de Buenos Aires uno se pregunta, y esto pasó un debate muy intenso cuando se hablaba de construcción de un hospital en Lugano, ¿no? 33 hospitales en la ciudad, un hospital más, ¿qué sentido tiene? No se hablaba de complejidad o no complejidad, sino directamente, tantas camas. Ahora, cuando la propia población que participó activamente de la zona, de Lugano, de Soldati, de Mataderos, les explicaba a los funcionarios, pero a las 10 de la noche, si mi hijo tiene fiebre, yo no tengo dónde ir, ni cómo llegar a ningún lado, ninguna posibilidad. Y esto se fue agravando
Esto se fue agravando. Y hoy, por ejemplo, en gran parte de las villas de la Ciudad de Buenos Aires no hay una ambulancia que entre, no entran directamente, porque ciertamente hay riesgo para los trabajadores de salud, riesgos serios. Pero entonces hay dos derechos que están vulnerados. Por un lado, el derecho a la salud de la población, que son los marginales, que no tienen acceso directo a la atención de la salud, y el trabajador de salud que ve en riesgo su salud y su vida por prestar un servicio. Ahora, ¿quién es el responsable de garantizar ambos derechos? Ambos derechos los debe garantizar el Estado. No se puede priorizar uno por encima del otro. Tanto el trabajador de salud como la persona que requiere una atención tiene derecho a ser atendido. Y el otro tema es la calidad de la atención en cuanto a causas. No voy a abundar en esto porque todos de esto sabemos. La contradicción existente entre esta normativa general en la nación y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, que nos favorece enormemente, se enfrenta con un modelo de salud y con un sistema de atención y los tres subsectores, donde claramente está demostrado que hay una vulneración del derecho. Habitualmente lo que se hace cuando se analiza el sistema es cuántos hospitales tengo, si están bien, cuántas camas, cómo se dan los turnos, cómo está la aparatología, la baja, mediana y alta complejidad. Bueno, todas estas características de una propuesta de atención de los problemas de salud. Nos parece que lo primero que hay que ver es cuáles son los problemas de salud, qué necesidades tiene la población. Y como decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho, el derecho a la salud. ¿Qué pasa con el derecho a la salud? En este caso nosotros lo analizamos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, puede ser analizado en general. Entonces, lo primero que creemos que hay que analizar para ver cuál es la situación es las necesidades, o sea, los derechos de la población. ¿Desde dónde vamos a obtener estos elementos para analizarlo? Primero de la propia población, ¿cuáles son sus necesidades? Esto que les decía, las villas que no reciben ambulancia, los farmacéuticos que no están en los centros de salud más que algunas horas, entonces si se atiende a la tarde y requiere un antibiótico lo tiene que ir a buscar al otro día. Al otro día si es que la farmacéutica va, porque hay centros de salud que van 3 veces por semana. Entonces puede tardar 2 días en conseguir un antibiótico o un antifebril. De esto puntual hasta lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, tomar de la propia población, de su conocimiento y de las necesidades reales de esa población, uno de los aspectos. El otro es el conocimiento y el saber de los trabajadores de salud, de los propios trabajadores, no de los técnicos, no solo de los técnicos, de los sanitaristas, sino de los que trabajan en la trinchera, en los centros de salud, en los centros médicos barriales, en las guardias, en los hospitales. También hay que hacer un diagnóstico situacional y requerimos el trabajo de los especialistas, de los sanitaristas. La epidemiología social como un instrumento fundamental para saber cuáles son los problemas de salud que tiene una población y otras ciencias y disciplinas, la sociología, antropología, salud mental, etc. Conociendo estas necesidades de la población y analizado, vemos cuál es la política, la organización y la estructura sanitaria con que contamos. Es decir, ¿qué tenemos para dar respuesta a esto que ahora sí sabemos claramente que necesita la población? Entonces analizamos el sistema de salud. En lo público, en lo privado y en la seguridad social. La Ley Básica de Salud dice claramente que el sistema de salud está compuesto por los 3 subsectores. Por lo tanto, cuando analizo las necesidades de la población y los que trabajamos en la Defensoría, recibimos las denuncias de los 3 subsectores, donde claramente de distintas formas se viola el derecho a la salud, además de otras cosas. Analizado esta situación,
lo organizativo, lo político, la estructura física, los recursos que cuenta, el recurso humano, el equipamiento con que se cuenta, teóricamente para dar respuesta a esas necesidades que ya vimos primero, lo vemos a la luz del cuerpo normativo que decíamos antes, la Constitución, los tratados internacionales incorporados, las leyes, normas, decretos y demás, tanto para el subsector público como para la seguridad social, el programa médico obligatorio y todo lo que va por vía de excepción. Uno de los problemas más serios que aparecen en las denuncias que nosotros recibimos es personas que tienen una patología determinada, un problema determinado, una evolución de su patología determinada que hace que requiera cosas que no están en el programa médico obligatorio. ¿Y cuál es la respuesta de la obra social? Y también de las prepagas. No está en el programa, por lo tanto no corresponde. Nosotros lo que le contestamos es que la desgracia de tener un problema más complejo que el que fija la norma no le quita el derecho a la salud, por el contrario, hay que garantizarse y con más énfasis. Este debate lo hemos tenido, hemos logrado que la Superintendencia de Salud fije postura sobre este tema. A pesar de todo eso, tanto prepagas como obras sociales periódicamente nos contestan esta pavada, ¿no? Bueno, visto las necesidades de la población y sus derechos, visto la estructura sanitaria, la política sanitaria con que se cuenta, ¿qué conclusiones de ese análisis? Y teniendo en cuenta los derechos y necesidades de la población y la respuesta de la política, la organización y la estructura, observamos un incumplimiento de la normativa, por lo tanto una vulneración del derecho a la salud. Y acá entonces me tomé el atrevimiento de tomar algunas cosas de Mario Testa, ¿no? Uno de mis maestros. Y todo lo que viene, o casi todo lo que viene, es tomado de él, cuando habla de hay que tener la decisión de la transformación. ¿Y qué es la decisión? Aquella disposición que cambia un comportamiento existente con alta probabilidad de efectivización. Entonces, comprendido esto, la que hay una necesidad de transformación, tomamos la decisión, y es esto. Con la responsabilidad de las decisiones que afectan de manera tan significativa la vida de la sociedad no pueden ser tomadas sino por el Estado. Y el tema de salud es de tanta responsabilidad y tan significativa en la sociedad que no puede ser sino el Estado el que tenga la responsabilidad de producir las transformaciones que correspondan.